Ayer se me pasó. Que en casa tengo dos computadoras y la otra ya está programada para grabar automático. Una vez que empieza a transmitir, ya graba. Y esta acá no. Esa es la de uso personal. Bien, gracias, Marta. Vamos entonces ahora a compartir. Déjeme volver acá entonces. Tenemos que hacer eso. Bien, acá. Déjeme, ¿dónde está? Acá. Bien, eso. Bien, lo pueden visualizar, ¿verdad? Sí, En la sí, sí puede. clase, bien, gracias. En la clase anterior, nosotros entonces nos quedamos para hablar sobre la constitución del ser humano. Ya pasamos por establecer que nuestra antropología es bíblica, fundamentada en las escrituras. Ya hemos refutado a toda teoría de la evolución y toda herejía de una teología asociada a la evolución. Y hemos establecido, por lo tanto, el presupuesto de que el hombre es creado por Dios, por la voluntad de Dios, para el propósito de Dios. Y ahora pasamos a hablar sobre cómo Dios lo formó, cómo Dios lo hizo, cómo está constituido el ser humano. Y introducimos la clase pasada, ¿a bien? Que este es un debate que se dio desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya por parte de los padres de la iglesia, y es algo que, bueno, algunos ya lo habrán oído, otros no tanto en la iglesia, por lo tanto vamos a pasar a hablar de esas posturas acerca de cómo se entiende que el hombre ha sido formado por Dios. Y acá nos dice en el texto bíblico, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya de pronto en el texto bíblico entendemos que hay dos elementos mencionados acá. El polvo de la tierra y el aliento de vida. ¿Está bien? Entonces acá tenemos un elemento material y un elemento inmaterial. Déjenme acá. Vamos. Entonces, ¿en cuántas partes está dividido el ser humano? ¿En dos o tres o en una? ¿Está bien? Entonces, aquí establecemos, por lo tanto, que la formación del ser humano, por lo tanto, tiene que ver con su naturaleza, ¿está bien? Lo que somos, ¿está bien? Ya hemos mencionado, el hombre solo tiene una naturaleza, que es la humana. Y es parte común entre todos los teólogos que el hombre tiene una parte material, a la cual nosotros llamamos de cuerpo, y una parte inmaterial, a la cual ahí se discute si es una o dos. ¿Está bien? Y de esto estaremos hablando entonces. Entonces, los dos elementos que encontramos aquí son cuerpo y aliento, alma o espíritu de vida que Dios sopló sobre el hombre. Y mediante la combinación de esos dos elementos, también nosotros encontramos que el hombre se convirtió en ser viviente. Esto es algo que nosotros lo vivimos en la experiencia, también, que el hombre tiene una parte material, sobre todo cuando nosotros nos afrontamos con la muerte, ¿cierto? Cuando no estamos delante de un ataúd, eh, vemos los parientes y quizás ya nos ha tocado llorar y hablar con el muerto y el muerto no reacciona. ¿Está bien? Aquel que un día habló, pensó, hizo cosas, ahora está en una, está bien, en una situación, está bien, un estado de muerte.
está bien, inactivo. Por lo tanto, vemos, sí, claramente que hay una parte material, una parte inmaterial. Hablamos, por lo tanto, que hay tres posturas. La primera de ellas no es una postura teológica de la iglesia cristiana, también a lo largo de historias, es más una postura sectaria, bien, y una postura también humanista, ¿tá? A lo que llamamos de monismo. Ya el nombre lo va a decir también, mono, quiere decir uno, y para Se ellos, cortó, profe. vamos a ver No si sé si vuelve. para los hermanos también, pero para mí está cortando. Ahora, ¿me Ahora escuchan? sí, sí, Bien, pero se le está tildando un poco. está bien. Me vaya avisando porque puede ser que a veces me dice que, que está inestable, a veces no. Bien, yo lo que decía, por lo tanto, que la postura también monista afirma que el ser humano es un solo elemento. La palabra mono quiere decir uno solo. ¿Está bien? Por lo tanto, ellos dicen que el hombre es una unidad o un ser unificado, ¿está bien? Y no una combinación de múltiples partes. Por eso, el monismo es materialista, ¿tá? Y una vez que ellos dicen que el hombre no tiene parte inmaterial, ¿está bien? Y ellos dicen que todo lo que sucede en el hombre, ¿está bien? Que es más allá del cuerpo, es algo, ¿está bien? Que viene de elementos químicos que están presentes en el ser humano que produce eso. ¿Está bien? Y por lo tanto, el hombre para ellos es una masa de materia pensante. Y en la muerte física, por lo tanto, para ellos no hay ninguna parte inmaterial que sobrevive. ¿Tá? Para ellos, por lo tanto, el hombre deja de existir. ¿Está bien? Cuando muere, por lo tanto, es la cesación de la existencia, ¿tá? Y por lo tanto también llega a ser la aniquilación. También se termina todo. Por eso no tiene ningún compromiso moral, ningún compromiso de fe. ¿Está bien? Porque no creen más allá de esta vida. ¿Ah? Y aquí tenemos algunas adherentes que vamos, además de los humanistas, ateístas, algunas sectas que mezclan también un poco de monismo en su teología. ¿Cuál es la dificultad con esa postura? Este punto de vista, primeramente, no es algo adoptado por la iglesia a lo largo de su existencia, porque la palabra de Dios es clara en mostrarnos que el hombre es más que materia, el hombre también es alma viviente, por lo tanto está ampliamente presente en las escrituras esa realidad. ¿Ah? Y también la Biblia hablará de que el hombre tiene vida eterna, por lo tanto hay una vida tras la muerte, sea para una vida eterna o sea para una condenación eterna. Aquí entonces avanzamos, ¿está bien? Sí, Rebel, puede hablar. Profe, yo me acuerdo que en la clase de sectas y herejías y de religiones, en realidad, vos comentaste que el adventismo, justo algunas partes de ellos, creía en el aniquilacionismo. Sí, Ellos son, o sea, acreditan en o sea, que hay solo un cuerpo mortal y después ya se aniquila no, yo todo. creo que el adventismo va más para la tricotomía, pero como decía, las sectas tienen esa contradicción, ¿está bien? Por lo tanto, cuando el adventismo abraza el aniquilacionismo, aniquilación del alma, por lo tanto, ellos se contradicen,
¿está bien? Porque el alma, ¿está bien? Bíblicamente nunca cesa de existir, nunca deja de ser. Pero no son monistas, también son más tricotomistas que monistas. Pero, como decía, pueden, ese es el problema, contradecirse, ¿está bien? En afirmar, por ejemplo, ellos afirman que los adventistas, que los creyentes van a vida eterna, ¿está bien? Pero niegan el infierno, como hablamos de sectas, niegan la condena, el juicio eterno, por lo tanto es una forma de monismo, ¿está bien? Para los que se dejen de existir, ¿está bien? Pero esa es la realidad de contradicción, ¿está? Claro, va bien, sí, sí, sí. Bien, vamos entonces a las posturas teológicas. Acá lo pueden visualizar tres, o algunos dirían que son dos, ¿está bien? La dicotomía y la unidad psicosomática serían una postura de la reformada, también con una división, de entendimiento, pero caminaría como siendo también una sola postura. Lo pongo acá en dos para hacer distinción. Y la postura que más prevalece, predominante en la iglesia, es la tricotomía. ¿Está bien? Acá vemos acá la dicotomía. Yo les expliqué que la palabra también, tomía viene de división, de corte. También es como si pudiera cortar el ser humano en partes. También, entonces, el monismo ya no tiene tomía en el nombre, por lo tanto, no hay división. Dicotomía, por lo tanto, va a postular que hay una división entre el hombre, una parte material, también él lo ve en dos partes, cuerpo y parte material, la parte inmaterial, alma y espíritu, donde alma y espíritu son terminología intercambiable. También, alguna vez la Biblia habla de cuerpo, alguna vez la Biblia habla de espíritu, pero haciendo referencia a lo mismo. También solamente cambia la terminología. Jesucristo, por ejemplo, va a decir, en un momento él habla de su alma angustiada y de su espíritu. También mostrándonos que está hablando de lo mismo. Mientras que la postura tricotomista va a traer distinciones porque es una postura, como lo vamos a ver, eh, tomada de la filosofía griega, donde tenemos este cuerpo, alma y espíritu, donde el cuerpo es la parte material y sería la prisión del alma. El alma es esta parte que se relaciona con esta vida, con este mundo, ¿está bien? A la parte horizontal, ¿está bien? Acá donde estamos, mientras que para ellos el espíritu es la parte, por lo tanto, más elevada, ¿está bien? Del ser humano que se relaciona con Dios, ¿está? Ya la unidad psicosomática, la palabra psico habla del alma y soma habla del cuerpo, ¿está bien? Ya lo hemos visto eso. Por lo tanto, el ser humano para esta postura reformada es un ser indivisible. También Dios lo creó no para dividirse. Y la causa de la división, también entre la parte material y material, es la muerte. También por causa de la muerte, el pecado entró en el mundo, con el pecado la muerte, por lo tanto la muerte es la separación de yo, ¿está bien? De yo mismo, ¿está bien? Yo separado de mí mismo, ¿está bien? Cuando yo muero, mi cuerpo va a la tierra, yo estoy en la tierra, yo estoy en el cielo, ¿está bien? Esta parte material, por lo tanto, será restaurada y reunificada con la resurrección y la glorificación. Pero vamos a hablar de eso. Vamos entonces a la tricotomía. Por lo tanto, tres partes.
cuerpo, ¿está bien? Esta parte que corrompida por el pecado, pensando en la visión también de la filosofía griega, y por lo tanto el cuerpo es malo para los griegos, y por lo tanto la muerte es lo mejor que puede pasar para el cuerpo, ¿está bien? Mientras que el alma es esta parte que se relaciona con el mundo acá, y por eso para los griegos también los animales también tienen alma, aliento de vida, y es cierto, también, pero no tienen espíritu. Para ellos el espíritu solamente es para los seres humanos. Bien, veamos entonces un poco acá. La postura tricotomista afirma entonces que el hombre tiene múltiples partes, en este caso tres, también por eso tri, también, y estas tres partes están divididas en tres elementos, donde el primer elemento es el cuerpo, la parte material, el segundo elemento es el alma, la parte también inmaterial, que permite al hombre interactuar con otras personas y con el mundo de acá natural, y el alma para esta postura es la base de la razón, la emoción, la personalidad y la interacción social, mientras que la tercera parte, el espíritu, es aquella que se identifica con la parte religiosa, es decir, aquella parte que percibe y responde a los temas espirituales. Y aquí, entonces, ellos dicen que el alma interactúa con el nivel de acá, también horizontal, y el espíritu con la parte también vertical, también es lo que para ellos nos hace distintos de los animales. Ahora, esta postura, como decía, viene también de la filosofía griega, Aristóteles, Platón, también entendía de esa manera. Y de ahí nosotros vamos a tener la postura gnóstica, también muy combatida en el primer siglo de la iglesia, que tenía ese pensamiento también de que el cuerpo era malo, y por lo tanto lo que debía ser alcanzado, por lo tanto era una espiritualidad elevada también para que uno pudiera entonces liberarse de todo sufrimiento. De esta postura, por lo tanto, la muerte era la liberación de la prisión. Esta postura fue abrazada por algunos de los padres de la iglesia, como Tertuliano y Tomás de Aquino, y es la postura más popular en las iglesias, en la que más se escucha en las iglesias evangélicas, también en aquellos que saben alguna cosa de antropología bíblica. Ahora, esta no es la postura abrazada por los teólogos más estudiosos. ¿Está bien? Si ustedes frecuentan las buenas teologías temáticas, no van a encontrar que los teólogos defiendan esa postura, porque esa postura no tiene su fundamento en la escritura, sino en la filosofía griega. ¿Tá? Por eso no es abrazada por eh, la mayoría de los teólogos. Los tricotomistas, por lo tanto, ellos dicen que alma abarca lo que es el intelecto, las emociones y la voluntad. Bien. Mientras que el espíritu es esta facultad humana superior que surge también cuando una persona se convierte a Cristo. Por lo tanto, es esta parte del hombre que directamente adora y ora a Dios. ¿Está bien? Entonces, el espíritu es, por lo tanto, vivificado en el hombre en la conversión. ¿Está bien? Para los tricotomistas, el
el incrédulo también no tiene espíritu, solamente tiene alma. Y el espíritu está muerto. El cuerpo, para ellos, por lo tanto, se refiere únicamente a los sentidos naturales, también a los cinco sentidos. El cuerpo es esta parte, por lo tanto, por la cual nosotros tenemos visión, tacto, olfato, audición y paladar. ¿Está bien? Y la cáscara, ¿está bien? Es que uno tiene. Es muy común la gente decir, bueno, este no, cuando uno muere, ¿está bien? Uno dice, no, este ya no está más acá, esto es solamente la cáscara que se va a tirar ahora en un pozo. ¿Está bien? Esa no es una visión bíblica, hermanos. Porque cuando Jesucristo muere, ¿está bien? Para nuestra redención, Él muere para redimir también nuestro cuerpo. Por eso la resurrección. Si el cuerpo no fuera importante, ¿está bien? No habría resurrección de los muertos. Por lo tanto, de ahí ya empezamos a entender, pero ¿dónde ellos se apoyan para afirmar que el hombre tiene tres partes? Acá están los textos principales. Primera Tesalonicenses 53 dice que el mismo Dios de paz santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces dice, mira acá, está clarísimo. No lo dice la Biblia que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, son tres partes. Pero noten acá que el texto ya lo dice, el mismo Dios os santifique por completo. ¿Qué es el ser humano completo? También en la parte material y inmaterial. Por lo tanto, el texto no está tratando de marcar una triple división, sino está tratando de mostrarnos que la redención, la santificación, por lo tanto, abarca la totalidad del hombre, también tanto su parte material cuanto su parte material. Un segundo texto que ellos usan con frecuencia es Hebreos 4:12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Aquí también, así, bueno, ¿viste? Está claro, se el alma y el espíritu. Pero noten que el texto no para por ahí. Si las coyunturas de los tuétanos, también, entonces acá ya no serían tres partes, serían cuatro partes. ¿Está bien? Y si podemos avanzar. Él dice, poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, noten que la espada divide el hombre en más de tres partes acá. También, y no solamente en tres, como ellos dicen. Por eso nosotros entendemos que las escrituras usan alma y espíritu de forma intercambiable. Y cuando nosotros examinamos, perdón, las palabras, también psique en el griego o nefesh en el hebreo que habla del alma, o usamos la palabra ruach, que es espíritu en hebreo, o pneuma, que es espíritu en griego, nosotros encontramos que esas palabras son usadas de formas intercambiables. Noten acá, Jesús dice acá, ahora está turbada mi alma. Y en un texto semejante, también, él dice que él se conmovió en espíritu. También, lo que trata de mostrar el texto es que Jesús, también, en este momento a lo cual camina hacia la culminación de la obra, la redención, que está yendo a la cruz, también, Jesús, internamente, también está siendo también afectado por lo que está pasando. También era un momento de aprehensión para Jesús,
porque Jesús sabía lo que le esperaba también en la cruz. Por lo tanto, de manera intercambiable, encontramos que aquello que antes que su cuerpo fuera afectado físicamente por los clavos, también por los golpes de los soldados, él internamente él ya sufría por lo que pasaría. Lo vemos también cuando vemos María en su cántico, cuando ella escucha del ángel Gabriel que recibió la gracia para ser la madre del Redentor. Ella dice, mi alma, en la misma afirmación, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Bien, o sea, es lo que está diciendo acá es que de lo más también interno de su ser, ella lo adora, también ella lo exalta. Por lo tanto, intercambiable. También no es que con uno hace una cosa, con otro hace otra cosa. ¿Está bien? No hay esa distinción, sino que son terminologías intercambiables y aquí es un cántico, por lo tanto sabemos que el lenguaje poética, ¿está bien? Trata de, por lo tanto, de usar elementos para enriquecer lo que está diciendo. Y aquí, por lo tanto, vemos este ejemplo también que nos muestra de manera evidente el paralelismo hebreo, también el recurso poético, en el cual, también esa parte de la literatura hebrea, la misma idea también se repite usando palabras sinónimas, también. Y cuando pensamos en estos términos intercambiables, notamos que personas que han muerto han ido al cielo, los que tienen Cristo, y aquellos que no tienen Cristo también al infierno. Y la Biblia llama también a ellos de espíritus de los justos que han llegado a la perfección y espíritus encarcelados o almas, las almas de que habían sufrido martirio por causa de la palabra de Dios, por mantener fiel el testimonio de Cristo, o las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está en el cielo? ¿El alma o el espíritu? También, si fuéramos a pensar en una postura de dicotomía, es el espíritu. Bien, pero la palabra de Dios muestra que lo que está en el cielo, los santos, lo que está en el infierno, los injustos, los incrédulos, es la parte inmaterial, ¿está bien? Que se llama de manera intercambiable de alma o espíritu. También en la muerte, las escrituras dicen que el alma sale o que el espíritu sale. ¿Está bien? Intercambiable otra vez. Cuando Raquel murió, dice allá en Génesis 35, 18, que aconteció que al salirse el alma murió. Elías, en 1 Reyes 17, 21, oró pidiendo de juego que haga volver el alma de este niño cuando lo está orando por su resurrección. Bien. Isaías, hablando de Jesucristo, el siervo sufridor, en capítulo 53 de Isaías, predice que él derramaría su alma hasta la muerte. Y en el Nuevo Testamento, cuando Lucas, en capítulo 12, habla del rico necio, que junta, había tesoros, había dice, esta noche viene a pedir tu alma. Entonces noten que
Y estas expresiones acá son sinónimas porque vemos, por otro lado, que a la muerte, por lo tanto, también se la ve como un regreso del Espíritu a Dios. Ahí vamos a ver el salmista David diciendo lo que Jesús más tarde lo va a citar en Lucas 23:46. Él dice, en tus manos entrego o encomiendo mi espíritu. También, recién hablábamos de alma, pero ahora hablamos de espíritu. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús murió, había en su última afirmación en la cruz, él dice, Padre, también en tus manos entrego mi espíritu. Esteban, el primer mártir, no el primer mártir de la iglesia, de los diáconos allí, al morir, él, repitiendo las palabras de Jesús, está bien, perdona lo que hacen. Él dice también, recibe mi espíritu. Por lo tanto, la terminología bíblica no busca mostrar que hay una división en la parte material en dos o tres, sino que busca enfatizar a bien que el hombre en su ser, a bien en su totalidad, es muchas veces descrito algunas veces por alma, psique, otras veces por corazón, cardía, otra vez por fuerza, X, o por mente, dianoia. Habían diferentes aspectos que describe el ser humano en su parte inmaterial. Por ejemplo, Mateo 22:37 dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, bien, y en Marcos, bien, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, bien, y Marcos 12:33 debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y comprensión y fuerza, bien. Noten que los términos son bien cambiados, pero en todo el tiempo trata de escribir lo mismo, que a Dios le adoramos con la totalidad de nuestro ser. También adoramos con nuestro cuerpo material y adoramos con nuestro espíritu o alma, parte inmaterial. Por lo tanto, si pudiéramos nombrar, encontraríamos 5 palabras diferentes en el Nuevo Testamento, bien, sin mencionar el cuerpo, que describen bien cómo nosotros nos relacionamos con Dios. ¿Ah? Seguramente nadie pudiera insistir bien sobre esa serie de palabras porque ellas siguen conectadas por una conjunción. Bien, y, bien, cuerpo y fuerza y entendimiento y también como si, entre comillas, hubieran diferentes elementos. Pero otra vez, lo que el texto no quiere mostrar, que el hombre está conformado, constituido de múltiples partes. En ese caso acá, bien, podríamos llegar en Lucas en 5 partes, en Mateos en 4. Pero al contrario, lo que debemos entender que estas exhortaciones que encontramos en cada evangelista tratan de enfatizar que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Quiénes abrazan la postura tricotomista? Bueno, Clemente de Alejandría, los padres de la iglesia, Orígenes, Gregorio de Niza, hay ya más modernos, Watchmani, Hugh Gothard y Scofield. También esos serían, y pueden acá agregarle la gran mayoría de la iglesia evangélica contemporánea, bien, no reformada. ¿Ah?
¿Cómo refutamos también la postura del economista? El texto más citado por ellos, Primera de Corintios, Tesalonicenses 53, la frase espíritu y alma y cuerpo, también no es por sí concluyente que haya una división. Pablo podía estar solo también haciendo uso de sinónimos con el objetivo de recalcar, como lo va a hacer en otras partes de escrituras, a bien cómo nosotros debemos, por lo tanto, amar, servir, ser santificados en nuestra relación con Dios. A bien, como Jesús lo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y aquí nosotros no diríamos que alma es algo aparte de la mente o del corazón. Bien, sino más bien que es sinónimo, son partes que están presentes en la misma, en el mismo elemento del ser humano. Y Marcos 12:30 lo complicaría más. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente, con todas tus fuerzas. Por lo tanto, encontramos allí otra vez una afirmación que lejos de hablar de una división en la parte material, en múltiples partes, trata de mostrar que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con la totalidad de nuestro ser. Y si nosotros seguimos el principio de que esas listas de terminologías también nos hablan de diferentes partes del hombre, por lo tanto deberíamos añadir espíritu a esa lista y también cuerpo. Y ahí noten que la lista va a ampliar, pasando de 5 a 6 partes. Por eso, también la postura tricotomista no es una postura que encuentra respaldo bíblico, sino que es mucho más correcto entender que Jesús, también en los demás textos, hacen uso de terminologías también intercambiables o sinónimos para enfatizar también de que la totalidad de nuestro ser también debe servir, adorar, ser redimida, ser santificada por Dios. Por lo tanto, si nosotros nombramos la parte material, bien en diferentes elementos, lo que estamos diciendo es que Dios siga santificando a nosotros por completo, en todo nuestro ser, hasta el día de Cristo. Y el texto de Hebreos, bien que también usado por ellos, que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, de dividir alma, espíritu y coyuntura de los tuétanos. Aquí se ve un poco mejor que todavía que lo que encontramos en Tesalonicenses 53, porque el autor no está diciendo que la palabra de Dios puede partir el alma y el espíritu, sino que está usando estos términos, también alma, espíritu, conjunturas, tuétanos, pensamiento, intención del corazón, para hablar de las partes internas más profundas de su ser, que no pueden esconderse del poder penetrante de la palabra de Dios. Es decir, lo que quiere enfatizar el autor de Hebreos es que la palabra de Dios viene y alcanza también la totalidad también de nuestro ser. Por lo tanto, si nosotros deseamos llamar a esto de alma, también, si deseamos llamar espíritu, también, lo que no es físico, pero que es la parte más interna de nuestro ser, entonces entendemos que la palabra de Dios penetra allí. También llega a lo más secreto de nosotros, o podríamos decir de manera figurada, metafórica,
Lo más íntimo de nosotros está escondido en nuestras conjunturas, tuétanos, y que el Espíritu, y que las Escrituras, también por la obra del Espíritu Santo, como una espada, es capaz de penetrar allí, también pasando por los huesos, ¿tá? Pero noten que es algo figurado, también no es algo literal, y decimos que también el Espíritu, que no es una espada que entra dividiendo, sino que el Espíritu aplica la palabra de Dios, que es poderosa para traer a la luz todas las intenciones del corazón, toda desobediencia, toda falta de sumisión, ¿está bien? Es decir, que el autor no está pensando en una división de alma y espíritu, como siendo cosas diferentes, ¿está bien? Sino que está pensando de cómo nuestro ser es alcanzado, es tocado de manera poderosa por la palabra de Dios. ¿Algún comentario sobre tricotomía? Que vamos a pasar a la otra postura. Vamos bien, pastor, vamos bien. Bien, entonces avanzamos. Entonces llegamos a las posturas reformadas. Como dije, podían ser dos, ¿está bien? O puede ser una, ¿está bien? Pero para tratar de aclarar que hay diferentes comprensiones aquí, entonces lo estamos poniendo como dos posturas, ¿está bien? Eh, los reformados entienden y están unánimes en eso, que alma y espíritu son terminologías intercambiables, ¿está bien? Y no son dos partes independientes en el ser humano. Ahora, noten que al decir algunos que son dicotomistas, por la terminología, ¿está bien? Estarían diciendo que hay una división, ¿cierto? Un corte. Mientras que otros diciendo que el hombre es un ser también indivisible porque es una unidad psicosomática, ¿está bien? Que es la mentalidad hebrea, ¿está bien? Por lo tanto, estarían usando una terminología más coherente con las escrituras, ¿está bien? Por lo tanto, la unidad psicosomática, ¿está bien? Sería una terminología más coherente, vamos a achar entonces. Entonces, el dicotomista sostiene que el hombre es un ser de dos partes, y esas dos partes, por lo tanto, es cuerpo, parte física, material, y alma o espíritu, parte inmaterial, no física. No existe una decisión real entre los dos términos, alma y espíritu, que son también, como ya lo hablamos, complementares, intercambiables. Por lo tanto, para el dicotomista, también la persona humana es una combinación de cuerpo y alma o espíritu. Diferente del monismo materialista, también, ya que afirma que la realidad de la humanidad, por lo tanto, se compone de más que materia. También que existe en el ser humano un elemento también trascendental, también que va más allá de lo material. El dicotomista afirma que la Biblia enseña que los elementos constitutivos del hombre, por lo tanto, es también esas dos partes, cuerpo material y alma material. Son dos partes que conforman el ser o la entidad ontológica del hombre también y que lo hace distinción, que están en una unión misteriosa, vital e interactúan, como lo dice Berkhoff. Este teólogo Berkhoff dice, Luis Berkhoff dice, la unión entre las dos puede denominarse una unión de vida. Es decir, los dos están orgánicamente relacionados, el alma obrando sobre el cuerpo y el cuerpo sobre el alma. Ese es bien parte del diseño original de Dios.
Noten, hermanos, que si no hubiera muerte, no hubiera división. ¿Está bien? No hubiera separación. ¿Está bien? Por lo tanto, desde una perspectiva bíblica, ¿está bien? Esas dos partes son inherentes y están unidas de manera misteriosa, ¿tá? En el ser humano, que no es materia pura ni espíritu puro. Dios es espíritu puro. ¿Está bien? Nosotros no somos espíritu puro. Dios sopló aliento de vida en el hombre y el hombre pasó a ser viviente. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una dualidad maravillosa en unidad. ¿Está bien? Una unidad en dualidad. La terminología usada, por lo tanto, para esa postura, ¿tá? Sostiene que el hombre está compuesto de dos elementos esenciales, cuerpo y alma o espíritu. ¿Está bien? Y acá lo tienen, ¿está bien? El o aquí para remarcar que es una terminología, son terminologías intercambiables, habla de lo mismo. Por eso, dicotomía, dos partes. Como decía, no es la terminología más apropiada porque puede confundirse con la dicotomía gnóstica. ¿Está bien? Los términos hebreos y griegos, cuando se traducen por cuerpo y alma y espíritu, ¿está bien? Apuntan más al ser humano como un todo y no en partes separadas. Y por eso teólogos reformados como Anthony Hoekman y John Murray, en lugar de usar dicotomía, que fue usado por los teólogos reformados más antiguos, también prefieren usar también la terminología unidad psicosomática, porque la expresión reconoce que hay una doble distinción esencial, también materia y materia, y hace hincapié en la totalidad, unidad orgánica con la que se ve el ser humano en la Biblia. También, otra vez, la Biblia presenta al ser humano como también una unidad compuesta de parte material y inmaterial, pero una unidad. Así, en la unidad psicosomática, encontramos que la unión sustancial de cuerpo y alma, materia y espíritu, también es una realidad. Y todas las transformaciones que se producen afectan el hombre por entero. De ahí, cuando lleguemos a hablar sobre la depravación total del hombre, también nosotros entendemos que el pecado no afectó solamente el cuerpo, sino que afectó el hombre por entero. Afectó su cuerpo, su alma, su espíritu, su corazón, su mente, afectó toda. También, o sea, la totalidad del hombre, porque es una unidad integral. Bien, cuando el hombre es redimido, Dios también lo redime por entero. Dios no salva solamente el alma. Ya han escuchado también de salvación de almas, ¿verdad? Hace un tiempo había un pastor que siempre me llamaba y me preguntaba, pastor, ¿cuántas almas salvas en el Uruguay? ¿Está bien? Y ese es un concepto también de que el hombre también necesita salvar solamente el alma, que no el cuerpo. ¿Está bien? Pero noten que la salvación es para la totalidad del hombre. ¿Está bien? Su ser completo. Por lo tanto, la unidad psicosomática, ¿está bien? Es una postura que hace justicia a las escrituras, que nos presenta el hombre como una persona unitaria, que no es monismo, ¿está bien? Es decir, una persona integrada de la parte material y material, no un dualismo o una división de doble partes
bien, distintas o separadas, bien, esta postura, por lo tanto, contraria a la trictomía, que es influencia de la filosofía griega, la postura de la unidad psicosomática, bien, parte de una buena fundamentación bíblica exegética, que no es la tricotomía. ¿Cuál es la base bíblica para la unidad psicosomática? Jesús, en Lucas 23, 42, 43, decía, acuérdate de mí cuando vengas, perdón, el ladrón en la cruz, ¿no? Diciendo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Por lo tanto, aquí vemos la redención, bien, del ladrón de la cruz, mostrándonos que Jesús es el Redentor. Según de Corintios 5, 6 y 8, por lo tanto, animados siempre, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por la fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Aquí Pablo habla de esta realidad también de los efectos no éticos o de los efectos del pecado en el que nosotros, en el físico, que todavía no ha experimentado la totalidad de la bendición de la salvación, va decayendo hasta el día de regreso de Cristo, cuando todos serán resucitados y recibirán un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, incorruptible. Pero ¿qué es lo que va a ser unido a ese cuerpo? ¿Está bien? La parte material. ¿Está bien? Cuando nosotros en la resurrección seamos bien, resucitados, nos volveremos a ser unidos al cuerpo que fue sepultado. Habiendo el milagro de la resurrección, que el cuerpo que fue sepultado se levantará en gloria de manera incorruptible, tal, con tal semejanza que era como antes, pero con algunas cosas renovadas. ¿Está bien? Y será igual porque seremos reconocidos como éramos, pues será diferente. ¿Por qué? Porque no habrá ningún efecto pecaminoso. No habrá imperfecciones, no habrá muerte. ¿Está bien? Será un cuerpo de gloria. Así, cuando hablamos de dicotomía o dicotomía, eh, afirmamos que el hombre se compone más que materia. Pero la controversia se centra a ver si existe o no una distinción sustantiva entre alma y espíritu. Y la palabra de Dios también no nos da esa distinción. No hay cómo postular también una afirmación en que hay una división. Al contrario, en las escrituras, alma y espíritu se usan de manera indistinta y ambas terminologías, por lo tanto, indican funciones similares en relación con Dios. ¿Está bien? Yo le adoro con mi alma, le adoro con mi espíritu. ¿Está bien? Cuando hablamos de la parte material, lo adoro con mi cuerpo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que Pablo dice que debemos usar nuestro cuerpo como instrumento de justicia y no, ¿está bien?, para dar ocasión al pecado? Por tanto, es incompatible con las escrituras y no es posible argumentar que estas partes sean distintas o separadas en una misma persona. Aquí, por lo tanto, vemos el dualismo gnóstico, ¿está bien?, que va a afirmar que la constitución del ser humano es física y espiritual,
y que el cuerpo físico es una carga, una prisión material temporal de la cual debemos anhelar. Por eso los griegos tenían estas prácticas de castigar el cuerpo, bien, o si no, también se acordarán de que ellos decían, bueno, pecaremos más, bien, para castigar el cuerpo, bien, para que el espíritu sea preservado y renovado, también una postura antibíblica, pero nosotros entendemos, bien, que el monismo no es una postura bíblica y la tricotomía termina llevando a un dualismo gnóstico. Había una postura filosófica de los griegos, mientras que también la dicotomía sí, también guarda el principio de la unidad, también integral del ser humano, terminará en la unidad psicosomática, o sea, una unidad también condicional, por lo tanto, un ser que es, relaciona con Dios con la totalidad de su ser. Y aquí, por lo tanto, vemos que la persona sin Cristo, está bien, pero la persona aquí es sin la naturaleza caída, diciendo estar en un cuerpo sin pecado. Y aquí la muerte, la persona caída, con naturaleza caída, diciéndose libre de pecado. También esta realidad aquí la encontramos en este mundo caído, también donde nosotros queremos ser libres del cuerpo de pecado. ¿Por qué? Porque queremos ser vestidos con un cuerpo de gloria. Como también queremos ser libres de la presencia del pecado, ¿está bien? Porque el pecado es el que afecta la totalidad del ser. Mientras que la persona redimida y restaurada en la gloria con la resurrección será una persona completa y jamás habrá división, jamás habrá separación. Está bien, la separación que la vemos ahora, como ya lo hemos dicho, es consecuencia de la caída del pecado. Entonces, aquí terminamos la unidad psicosomática. Vamos a ver ahora, ¿está bien? Y pasaríamos, por lo tanto, a otro tema. ¿Alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer? Lo que debe estar claro para nosotros entonces que la postura reformada entendemos que el hombre es una unidad psicosomática, o sea, es un ser compuesto también de dos partes que son indivisibles, inseparables, también en el diseño original de Dios. Con la caída, esas partes se separan momentáneamente para ser reunificada en el día de la resurrección. Por lo tanto, el cuerpo es importante, el alma, el espíritu es importante igual. Jesucristo, cuando murió, murió para nos redimir por completo. Por eso no podemos decir jamás que el cuerpo no es importante. ¿Está bien? Cuando vaya a un funeral y vea un muerto, está bien, entienda que aquella persona está separada de sí misma. Su cuerpo va a la tierra y su alma, está bien, va o a la presencia de Dios, o va al lugar de condenación para en un momento, a bien, futuro ser reunificado, sea para recibir los beneficios de la gloria eterna o recibir el juicio de la condenación eterna. Bien, entonces vamos ahora a hablar del alma. Ya sabemos, por lo tanto, que el hombre tiene una parte material que llamamos alma o espíritu. Y la pregunta es, ¿de dónde procede el alma? ¿Y qué parte, si existe alguna, jugaron nuestros padres en la creación del alma? ¿Está bien? Noten que Dios creó el hombre y sopló aliento de vida. Pero después de eso,
cuando nacen los hijos, ¿quién le transmite el alma? ¿Son los padres? ¿O Dios está creando cada vez que nace un niño un alma diferente? ¿Cómo y cuándo el alma es transmitida a la persona? En la concepción, en el nacimiento, se inserta el alma en nuestro cuerpo, si ese es el caso, ¿cuándo? O al momento de la concepción, ¿está bien? Y ya está presente allí lo que es el cuerpo y el alma. ¿Está bien? Después de la concepción, es que recibimos el alma al nacer, en algún momento después de nacer. ¿Y por qué es importante que nosotros hablamos de eso? Vamos a avanzar entonces. Entonces, hay tres posturas en relación en cuanto al origen del alma. La preexistencia, es decir, cuando Dios creó, también todas las almas fueron creadas. Está el creacionismo, que cuando un niño está naciendo, Dios está creando un alma para ese niño. Está el traducianismo, es decir, que el alma se transmite también de los padres. Cuando se concibe, también en ese acto de concepción, ya está implícito la transmisión del alma. Entonces, las últimas dos perspectivas, el creacionismo y el traducianismo, son las que permanecen en la historia de la iglesia. La preexistencia del alma era, una vez más, como los antiguos griegos pensaban, las almas existían antes de la concepción. Y Orígenes, uno de los padres de la iglesia, enseñaba que Dios crió, también cuando Dios hizo la creación, un número fijo de espíritus o almas, ¿está bien? Los cuales se unieron a cuerpos materiales y se volvieron humanos. El Islam defiende una forma de preexistencia antes del nacimiento. ¿Tá? O sea, antes de que el alma o el espíritu se unidos a un cuerpo, ya existe. Ahora, esa postura es peligrosa también porque puede traer la idea de la reencarnación que encontramos en las religiones orientales. ¿Está bien? Entonces van a ver el hinduismo, el budismo, todas esas religiones creen en el espiritismo y en la reencarnación. Por lo tanto, hay almas preexistentes. ¿Está bien? Por eso la gente está en un ciclo de, ¿está bien?, reencarnación. Esta postura no tiene base bíblica y los cristianos también ortodoxos han rechazado, a excepción de Orígenes. ¿Está bien? Orígenes es el que entendía de esa manera. Ya la postura de creacionismo entiende que Dios crea cada alma individual en algún momento de la fundación. Y por lo tanto, ese alma se une al cuerpo inmediatamente, ¿está bien?, en la concepción y no es transmitida de los padres, ¿está bien? ¿Está bien? Como ocurre con el cuerpo, ¿está bien? Porque el cuerpo va a ser engendrado en la madre, ¿está bien? El cuerpo nace de la panza de la madre, ¿está bien? Y el alma se vuelve pecaminoso cuando tiene contacto con la naturaleza humana por la culpa heredada de ella, ¿está bien? Por lo tanto, allí hay una fecundación. En esa fecundación el cuerpo recibe el alma y el alma, por lo tanto, también el cuerpo y el alma o la naturaleza humana se vuelve pecaminosa por el contacto con también el ser humano, en ese caso el cuerpo y la madre. La base que ellos usan está en Génesis 2:7, cuando Dios creó el alma de Adán y le dio su cuerpo, también fue allí, ¿está bien? Primero Dios creó también cuerpo, después le dio el alma. Y en Eclesiastes 12:7,
que dice que el alma al morir vuelve a Dios que lo dio. ¿Está bien? Por lo tanto, la idea de que como que Dios estuviera concediendo, dando en la concepción y en la muerte, también Dios reclama. Isaías 45 describe a Dios como creador del cielo y la tierra, que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces, aquí otra vez, también ellos entienden que está hablando de que Dios, por lo tanto, a los moradores de la tierra concede el espíritu también a cada uno de ellos. Y Zacarías 12:1 dice que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Por lo tanto, el cuerpo también es concebido inmediatamente. Dios forma el espíritu también adentro de ese cuerpo. Y podemos encontrar una importante base para el punto de vista creacionista en algunos teólogos como Jerónimo, Tomás de Aquino y Juan Calvino. También creían en la postura creacionista. Berkhoff explica su posición favorable también a esa postura, diciendo, además, el creacionismo concuerda mucho más con la naturaleza del alma humana que el traduccionismo, ya que salvaguarda la naturaleza espiritual indivisible del alma. Finalmente, evita también un peligro latente en conexión con la doctrina de Cristo. Aquí, hermanos, ¿cuál es el gran tema? Es de cómo pensamos la concepción de Cristo y la transmisión de pecado. ¿Está bien? Pues él dice, ya que nos permite salvaguardar la ausencia de pecado en Jesús. Sin embargo, eso no significa que carezca de dificultades. O sea, Berkhoff dice, bueno, esa es una postura, está bien, que, que puede ser defendida, pero no quiere decir que no hayan dificultades. ¿Y qué dificultades podemos decir? Lo que defienden para ellos el tradicionismo afirman que la actividad creadora de Dios cesó en el sexto día. Por lo tanto, ¿se acuerdan que dice Dios terminó de crear todas las cosas? Por lo tanto, hay una objeción de que Dios estaría en ese momento creando el alma pura para ponerla en situación de pecado y condición eterna. Noten que Dios también crea un alma pura para que al tener contacto con el cuerpo en un ser humano se convierta, por lo tanto, en una alma pecadora. Esa es la gran dificultad del creacionismo. Pero tenemos allí algunos teólogos como Wayne Grudem, Charles Hodge, Louis Berkhoff y Juan Calvino, que son creacionistas en cuanto a la transmisión del alma. La tercera postura es el traducionismo, por lo tanto, que sostiene que la raza humana fue creada en Adán, tanto cuerpo como el alma. Por eso, todo ser humano, también al ser concebido por un proceso de generación natural, noten bien, generación natural, es decir, la unión de un óvulo y un esperma, también de dos seres humanos. Por lo tanto, para el traducionismo, el alma, por lo tanto, es transmitida por los padres en la procreación, y no solamente el cuerpo. No se requiere la creación directa de cada cuerpo y alma, es decir, Dios en la creación de Adán y Eva, ¿está bien? Por lo tanto, ya lo previó, ¿está bien? Que por el medio establecido por Dios, la procreación humana se daría igualmente en la parte física, material, y en la parte no física, espiritual. Así, los tradicionistas argumentan que no se puede usar a Adán como base para el cristianismo, ya que es el único como primero. O sea,
fue el que dio origen. También Dios comenzó con él. Por lo tanto, era necesario que Dios le soplara aliento de vida, pero no para sus descendientes. ¿Está bien? No era necesario que Dios, ¿está bien? Tomara y soplara aliento de vida en un sentido creacionista. Génesis 5:3, por lo tanto, declara que Adán tuvo un hijo a su imagen y a su semejanza, conforme a su semejanza. Y de ahí se entiende, por lo tanto, que esto abarcaba la totalidad de la semejanza, tanto física cuanto espiritual. Por eso los que defienden la postura tradicionalista en la historia, tenemos Tertuliano, Gregorio de Niza, Martín Lutero, que defiende que según esta postura, también ella estaría en armonía cuando hablamos de también que el tema del pecado. También no me gusta la terminología naturaleza pecaminosa, sino más bien la transmisión del pecado, que David va a decir, en pecado nací y en pecado me concebió mi madre. Es decir, también en la concepción, tanto el cuerpo cuanto el alma, también ya es concebido en pecado porque el niño recibe ambas cosas de los padres. La dificultad del tradicionalismo es quién es responsable por la comunicación de la inclinación pecaminosa, el padre o la madre. También van a plantear. ¿Ah? ¿Tienen los padres alguna posibilidad de crear el alma en los hijos? Es la pregunta que hacen también los creacionistas. Y si es transmitido por los padres, entonces Jesús podría haber sido afectado por la pecaminosidad de María. Van a decir los creacionistas. Bueno, ya hablamos de también algunos de los adherentes, Tertuliano, Lutero, también John Edwards. Pero vamos aquí a tratar de algunas observaciones finales. Entonces es necesaria precaución para hablar del tema. Debemos reconocer que ambas posturas han sido defendidas y tienen elementos también que se pueden sostener. Y en vista de eso, también de este hecho, no es sorpresa que Agustín de Hipona hallara muy difícil escoger entre una postura u otra, porque la Biblia no hace para nosotros una declaración directa de cómo también el alma es transmitida, de dónde viene, también, excepto en el caso de Adán. Eso está clarísimo. Dios sopló. Pero los demás no tenemos un texto que hable directamente. También lo hacemos por inferencia. Los pasajes, también pocos que tenemos, son usados favoreciendo una u otra teoría o postura, ¿está bien? Pero no nos da, ¿está bien? Condiciones de tener una postura concluyente. Por eso, ¿está bien? Que no tenemos una ciencia clara, ¿está bien? Definida, definitiva en relación a esto. Podemos decir, sí, en cuanto a la creación del alma, que es mediante la cooperación del creador y de los padres. O sea, nosotros entendemos que toda vida procede de Dios. Por eso somos contra el aborto. ¿Está bien? Ahora, el hombre y la mujer, al unirse, también eh, Dios también usará a ellos para, también debajo de su soberanía, para la fecundación de ese ser. ¿Está bien? Pero con eso no estamos diciendo que Dios crea un alma, ni que el alma es transmitida por los padres. ¿Está bien? Que estamos diciendo que Dios soberanamente, de manera sobrenatural, está actuando en su providencia en el proceso.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del origen de todas las formas de vida, entendemos que está rodeado por misterio. ¿Está bien? Cuando vemos un ser, una criatura que recién sale del vientre humano, ¿está bien? Ella sale llorando y todo eso, es algo increíble, ¿está bien? Es algo formidable, misterioso. Dios le dio al hombre la potestad de reproducir. Eso es parte también del mandato social. El hombre se une a su mujer y deberían multiplicarse y llenar la tierra. Y que sus hijos sean hechos a su imagen y semejanza. ¿Está bien? Como todo ser humano, imagen y semejanza de Dios. Ahora, aquí, aquí nos vamos a ver el propósito. Aquí nosotros no podemos llegar, por lo tanto, a una conclusión final en relación de cómo se transmite. Cuando pensamos en la fe, en el caso de Jesucristo, en la concepción de Jesucristo, el texto bíblico es claro para nosotros, que el Espíritu Santo lo envolvió. ¿Está bien? Por lo tanto, entendemos que no es un proceso natural, no fue de un hombre y una mujer, fue un proceso sobrenatural. ¿Y dónde está el misterio? En que Cristo pueda tener una naturaleza completamente humana sin heredar pecado. ¿Está bien? Ahí es donde está el misterio. Pero se explica claramente por las Escrituras que el Espíritu Santo de Dios obró en el vientre de María, produciendo aquel bebé para que fuera un ser santo, lo dice el texto bíblico. ¿Está bien? Por lo tanto, el Espíritu Santo obra de manera sobrenatural para que Jesús también viniera a este mundo con todos los genes humanos, pero sin pecado. Por eso la unión de la naturaleza humana con la divina, la unión hipostática, es un gran misterio. También para nosotros de ver cómo Dios pudo también habitar en un cuerpo humano, que todo ese proceso, por lo tanto, fuera libre de pecado. Y se acordarán ustedes, la Biblia lo afirma todo el tiempo. Jesucristo nació, vivió toda su vida en ese mundo caído, contaminado por el pecado, sin jamás pecar. El inocente, el justo de Dios. Ahí lo tendrán que elegir una postura ustedes. ¿Está bien? Yo particularmente me inclino más para el traduccionismo que para el creacionismo. También entiendo que es una postura más clara, que nos daría mayor facilidad de entender, pero tenemos teólogos de peso como Juan Calvino, también Charles Hodge del otro lado, eh, que lo entiende que hay un obrar de Dios en la concepción de todo, también de todo ser, también que nace, en que Dios obra en los padres y con los padres. ¿Alguna pregunta, comentario antes que oremos? Todo claro, ¿verdad? Sí, 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 Después, profesor. después Estaba pensando. vamos a tener que explicar. Hable, Rivelto. No, yo al principio estaba incluso hablando acá con mi esposa sobre la tricotomía. Es tan común que yo pensaba, no, es tricotomía, obviamente. Y después vos empezaste a hablar y me di cuenta. O sea, no es que sea no exista, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu, sino que es más profundo y para diferenciar la importancia del cuerpo, ¿no? O sea, yo al discipulado veía mucho eso, o sea, me dijeron eso, de la importancia de la creación de Dios, de cómo Él va a hacer la glorificación Sí, y dar valor a su creación, ¿no?
o sea, mostrando la importancia de la unidad integral del ser humano. El alma no es más importante que el cuerpo, como pensaban los griegos. El espíritu no es más importante porque es una parte sola. Y la obra de Cristo tenía como propósito redimirnos por completo, porque el pecado nos afectó por completo. ¿Está bien? Entonces, por eso tecnologías intercambiables nos ayudan a entender eso. Y nosotros hemos sido redimidos en la totalidad de nuestro ser. Nosotros somos santificados en la totalidad de nuestro ser. Nosotros le adoramos y servimos a Dios con la totalidad de nuestro ser. Amén, amén. Sí, Una consulta. sí, Miguel. Eh, ¿Hay teólogos que podría decirse que son reformados, vamos a decir de renombre, ¿no? Que sean tricótomos? Yo desconozco. ¿Está bien? Perfecto. Yo Desconozco. lo, yo lo que veo, lo que veo así desde mi humilde punto de vista, es que ser reformado es como y tricótomo es como una especie de inconsistencia. ¿Por qué lo Ajá, digo? ¿Por qué? Porque lo veo más consistente, si bien es cierto que son posturas muy antiguas, o sea, no es que son recientes, pero la tricotomía la veo más consistente con el evangelicalismo por ser más dualista. ajá. Entonces, como que se hace una especie de separación. En Sí, cambio, la postura de la dicotomía o unidad psicosomática no hace una separación entre el alma y el espíritu, sino una distinción entre sí, ambos. Entonces yo creo que al hacer una distinción es más consistente con la fe reformada. sí. Más José con las escrituras, porque la mentalidad hebrea no ve esa decisión. ¿Quiénes son los que ven? Los griegos. ¿Está bien? Por lo tanto, los Claro, griegos tenían esa visión y por eso el dualismo gnóstico, ¿está bien? Se levanta ya en la primera era del cristianismo. Por lo tanto, es más coherente con las escrituras, ¿está bien? Y coherente, por supuesto, con la fe formada, como decía vos. claro, sí, sí, sí. Y con respecto al traducianismo, teólogos reformados contemporáneos que lo sean, al menos hasta donde yo sé, hay dos. G. A. Williamson, el comentarista de la Confesión de Fe Ajá. Westminster, y Jay Adams. También está John Murray, Anthony Hockman, también son. Claro, ¿Sí? Claro, sí, hay que sí, entender, hermanos, que esos aspectos teológicos son, podríamos decir, de eh, la palabra no es purificar, sino de poner las terminologías de manera más apuradas, ¿está bien? Más claras. Porque el gran problema de la teología es que terminologías inexactas terminan generando confusión, ¿está bien? Por eso esos teólogos entienden que la postura de dicotomía reformada, ¿está bien? Era una postura de la unidad psicosomática, pero con terminología distinta. Por tanto, si una persona dice, yo soy dicotomista reformado, en otra palabra, él cree en la unidad psicosomática, ¿está bien? Por eso es una manera de tornar la tecnología más precisa. Ese es el ejercicio. Bien, denso, vamos a orar. Que el Señor nos bendiga y nos dé una buena noche de descanso. Vamos a pedir a Miguel que ore, por lo tanto, por nosotros. amén. Vamos a estar orando. Señor, te doy gracias en esta noche por este momento en el cual hemos podido pasar en compañía de nuestro profesor Mauricio Rolim. Gracias por todo lo que él nos ha enseñado. Señor, ayúdanos por favor a poder tener convicciones doctrinales claras y sobre todo que seamos capaces de defenderlas desde la Biblia y también, oh Dios, que podamos tener una piedad que sea consistente con aquello que tú nos permites poder aprender, Amén. porque de nada sirve una buena teología si no somos, si no hay
una buena piedad, una piedad de parte de nosotros. Ujú. Te doy gracias por este momento, Señor. Sigue bendiciendo a continuación y que esta noche podamos descansar en ti. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, buen descanso. Nos vemos la semana que viene, si Dios permite. Un Amén, abrazo. hermanos. Chao, chao, Bendiciones.